Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es la primera clase video grabada para el taller de habilidades literarias que se está desarrollando por la municipalidad. La clase de hoy consiste principalmente en trabajar aquellos aspectos fundamentales de las narraciones, que son aquellos seres que le dan vida a la historia. Sin ellos no habría nada que contar. Ya en vivo, ahí en las clases físicas, tuvimos la suerte de trabajar con el narrador, con aquella voz que nos contaba de qué historia era la que queríamos desarrollar. Esa voz particular, con una esencia que se limitaba a entregar información, ¿cierto? Y que también se enfocaba en profundizar alguna característica. En algunos casos nos mantenía en suspenso, como una historia policial. Nosotros no nos conviene conocer quién es el culpable al inicio de la historia. Nos sirve estar enganchados y tener distintos momentos de atención para que en un momento al final de la historia uno, acompañando, ¿cierto?, a los personajes, sepa quién es el culpable. En ese sentido, nosotros como objetivo hoy tenemos el hecho que vamos a desarrollar, ¿cierto?, aquellos elementos principales de la construcción de personajes. ¿Ok? Esa es la clase de hoy, construcción de personajes. ¿Qué son los personajes? Son fundamentalmente seres de ficción. Son seres que no tienen vida, ¿cierto? Que son creaciones del autor. Ustedes me pueden decir, pero ¿y si ese personaje se parece a mí? ¿O si ese personaje tiene el nombre de algún personaje histórico o que alguien existe realmente? Sí, existen esos casos, hay muchos. De hecho, en la novela Cruzada en Jeans, uno de los personajes se llama Leonardo Fibonacci, que tiene relación, ¿cierto?, con este matemático. Pero el personaje que está ahí escrito no es el matemático, es una adaptación de él, donde obviamente se va a tomar una juventud, se le va a tomar desde su juventud muy interesado en los números y las matemáticas, pero en ningún caso va a ser el personaje real. Por eso es que uno habla de obra de ficción. El narrador, como vimos en la clase anterior, nos establece, ¿cierto?, aquellos elementos ficticios que van a dar vida a una historia y que nosotros, como lectores en este caso, vamos a disfrutar y le vamos a creer. Pero nunca un personaje es una persona. Son seres construidos a través de ciertos elementos ficticios. En el caso de la literatura, son elementos que vamos a llamar letras. Van a ser las palabras las que le van a dar vida a esos personajes. Y como son palabras, nosotros, por mucho que toquemos la hoja, jamás van a ser la persona real. Solo van a ser manifestaciones de esa realidad. Van a tener como referente a alguien real. Yo quizás me inspiro en alguien para escribir, pero esa inspiración no es la creación real. Es una adaptación, una creación propia, desde mi punto de vista, a aquellos elementos que considero importantes, pero no va a ser jamás el personaje real. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso cuando hay polémicas que tal historia se basó en tal persona, se basan solamente, no son los elementos reales. Bueno, volviendo al punto, ya aclarando cuál es la realidad de los personajes, que no son personas, son seres ficticios, construidos por un narrador, porque lo que nosotros leemos está filtrado por el narrador, que obviamente fue ideado por un autor. Que en este caso, como somos taller de literatura, ¿cierto?, nosotros nos vamos a preocupar de desarrollar eso. Al final de la clase, ¿cierto?, vamos a dar una actividad para que podamos desarrollar esos elementos. Primer elemento fundamental del desarrollo de personajes es el siguiente: los aspectos físicos. ¿Ok? Y estos aspectos físicos, ¿qué van a hacer? Yo creo que ustedes ya lo tienen más o menos claro. Es la descripción de un aspecto visual. Nosotros, cuando hablamos de aspectos físicos, tenemos que verlo inmediatamente en nuestra cabeza. Nosotros cerramos los ojos y vemos los aspectos físicos, que para la literatura reciben el siguiente nombre: es prosopopeya. Así se llama a los elementos físicos que van a estar presentes en un relato, ¿ya? Cuando uno lee un texto y están esos elementos, uno dice, ok, estamos ante una prosopopeya. Yo no estoy ubicado acá casualmente. La ubicación que tomé para realizar este video tiene una intención particular, ¿ya? Esa intención particular es que, si usted se fija, a mis espaldas tenemos al Guasón, ¿cierto? Quizás muchos ya vieron la película, ya a esta altura más o menos vieja, donde tenemos a el Guasón, ¿cierto? Personaje que está acá, que es el villano
enfrentándose a Batman. ¿Por qué los cojo particularmente? Porque quiero que veamos unos elementos físicos que se van a contrarrestar, ¿cierto? Van a ser iguales, pero con una esencia distinta. Miren, vamos a ver el ejemplo. Si usted se fija en este guasón, él está con un abrigo. Ese abrigo es morado. No se nota muy bien, a menos que ahí, mire, ahí por el bordecito, ¿cierto? Del traje, donde están los brillos, se puede fijar. El personaje va a estar con guantes y con un abrigo morado, ¿cierto? Y su cara, un elemento clásico, ¿cierto? Una cara blanca, maquillada, con una sonrisa roja extendida y el pelo verde. En este caso su pelo está desordenado. Les voy a mostrar, ok, quedó claro, elementos físicos, abrigo morado, guantes, otro elemento físico, ¿cierto? Pelo, y no cualquier pelo, es el pelo verde. Y ahí tenemos dos elementos, porque tiene pelo, podría haber sido calvo, pero no, tiene pelo y es un pelo verde medio desteñido. Y otro elemento, ¿cierto? Es su cara, que está pintada de blanco y con una sonrisa roja extendida que va más allá de sus labios. Ok, ahí tenemos al guasón, pero ¿qué ocurre acá? Si usted lo vamos a acomodar bien ahí para que se vea. Y no lo logro. Ahí está, ahí sí. Tenemos que, acá también tenemos al guasón. ¿Se dan cuenta? Es un guasón, pero es un guasón que ahí mucho mejor, que se va a caracterizar por tener otra actitud. Si se fija, la actitud física del anterior es mucho más desafiante, está con un nivel no amigable, ¿cierto?, de su expresión, pero acá tenemos un guasón que se ve, ¿cierto?, más amigable. De hecho, no se le logra ver el pelo ahí un poquito, ¿cierto? Y el pelo también es verde, también su rostro es blanco, ¿ok? Y por supuesto que también viste de morado. Y ahora ya tenemos dos guasones siendo el mismo personaje, no los vemos iguales, no son idénticos. Y vamos a poner este último ejemplo, ¿cierto? Que tenemos a este guasón, que es otro actor. Bueno, Heath Ledger era el primero, el segundo era Jack Nicholson, y este es Jack... Ledger. Se me olvidó el nombre de él. No me acuerdo el nombre, pero él era para Suicide Squad. ¿Ok? Él es el actor. Y este actor también cuenta con el cabello verde, mismo elemento que teníamos. También tiene un abrigo morado. También tiene la cara blanca. Aquí su sonrisa no está tan marcada, no está extendida. Pero si se fija, la camisa es naranja del personaje. Y si retrocedo, van a ver que para Jack Nicholson el personaje también tiene la camisa naranja. Agregan dos elementos que quizás en este guasón sí se le ve, no, la camisa acá es morada. Tiene los mismos elementos, también tiene esa esencia física, ¿cierto?, de la construcción del personaje. Esos elementos que se mantienen tanto en cada uno de los guasones son aquellos que nos van a permitir reconocer y definir qué es él. ¿Ok? En términos físicos, si uno ve el personaje, va a saber inmediatamente quién es. Uno no se va a confundir con quién nos está contando la historia. La historia es de este personaje. Entonces lo vamos a utilizar, ¿cierto?, como un elemento fundamental para los lectores. Siempre cuando escribimos hay que pensar que alguien lo va a leer. Y ese alguien que lo va a leer es nuestro lector, ¿cierto?, que necesita tener súper claros los elementos y no nos podemos confundir. Ya el nombre del personaje, ¿cierto?, es un elemento muy importante porque nos va a asociar a una imagen. ¿Pero a qué imagen lo asociamos? A una imagen que sea permanente a lo largo de la historia. ¿Ok? Yo les voy a leer ahora un ejemplo de cómo en un texto se van a articular las palabras para que nosotros en nuestra cabeza seamos capaces de construir ese personaje que se nos va a presentar. ¿Ok? Vamos a tomar el ejemplo de La historia interminable de Michael Ende, ¿cierto?, que también tiene película. Estamos bastante conectados siempre, en la literatura con el cine siempre van de la mano. De hecho, el guasón está sacado de los cómics, pasa al cine, y acá también tenemos una historia que en película, novela, pasó también a película. Les voy a leer el ejemplo para que pongan atención en esos elementos esenciales y después los vamos a comentar. Dice: el causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo,
de unos 10 u 11 años. Su pelo, castaño oscuro, le caía chorreando sobre la cara. Tenía el abrigo empapado de lluvia y colgada de una correa llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. ¿Se dieron cuenta de los pequeños elementos que nos hacen imaginar el personaje? Yo creo que si yo les digo y les pregunto de inmediato ¿qué elemento recuerdan? Era que era un niño, ¿cierto? Pequeño. Ahí tenemos un adjetivo. Lo voy a volver a leer y ahora vamos a ir puntualizando aquellas características, aquellos elementos físicos del personaje. Dice así: el causante del alboroto era un muchacho pequeño, ya no es cualquiera. Ahora ya sabemos que es un muchacho pequeño. Ahí está el adjetivo. Ese sustantivo muchacho acompañado de un adjetivo que sería pequeño nos da a imaginar, ya no es un tipo de 2 metros, ¿cierto? Nos da a entender inmediatamente que es alguien que tiene una altura promedio. Pero ¿cómo calcular a qué nos referimos con pequeño? Van a ver cómo nos dilucida ese misterio. Dice, y francamente gordo. Ya no es cualquier niño, no era un flaco alto. Es un muchacho pequeño, gordo, de unos 10 u 11 años. Ya sabemos que un niño a los 10 años tiene una contextura, una forma de rostro distinta. No es quizás como lo puede ser a los 15 años, a los 16, ¿cierto? O más pequeño, a los 5 o 6 años. Entonces, el autor, con esos elementos, muchacho, pequeño con el adjetivo, francamente gordo, otro adjetivo, ¿cierto? Gordo, francamente es un adverbio para intensificar este adjetivo, francamente gordo, de unos 10 u 11 años, nos deja claro el nivel de nuestra cara para que nosotros seamos capaces de imaginarlo. Luego dice, su pelo castaño oscuro. Ok, no es calvo. Inmediatamente, el niño tiene pelo. Pero, ¿qué pelo tiene este niño? Este niño tiene pelo de color castaño oscuro. Tampoco, no es rubio, ¿cierto? Ni tiene el pelo verde como el guasón, sino que es castaño oscuro. Otro elemento más, o sea, 2 elementos inmediatamente, ¿cierto? Que el pelo y cabello castaño. Castaño oscuro, perdón. Dice, le caía chorreando sobre la cara, tenía el abrigo empapado de lluvia. Ok, otro elemento, ¿también lleva abrigo? Igual que el guasón. Probablemente no tenga el mismo diseño, ¿cierto? Pero ya sabemos que lleva abrigo. Por eso coinciden, por eso es importante tomar la cita desde acá. Colgaba de una correa. Colgada de una correa, llevaba a la espalda una cartera colegial. Ok, él colgando lleva un arma. Este niño lleva una mochila que la cuelga en su espalda, va mojado, ¿cierto? El agua le va chorreando la cara con su pelo. Entonces, estaba un poco pálido, otro elemento más, y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Tenemos todo el personaje. Es un niño, ¿cierto? 10 o 11 años, más o menos para que uno sea capaz de imaginarlo. Es gordo, tiene por supuesto, ¿cierto? Cabello castaño oscuro. Tenemos también que lleva un abrigo, ¿cierto? Que lleva también una mochila. Podemos imaginar si lleva mochila, puede venir del colegio. Y llegó a ese lugar donde había un alboroto, ¿cierto? Después de sus clases, ¿cierto? Entonces, se fijan cómo aquellos elementos físicos de cómo se ve y uno lo puede imaginar nos permiten a nosotros saber de quién se está hablando. Ya tenemos primer aspecto, la construcción del personaje necesita fundamentalmente de un aspecto físico, de cómo se tiene que ver ese personaje, ¿ya? No se puede ver como nada, uno tiene que ser capaz como lector de construirlo y para eso necesitamos de la ayuda, por supuesto, del escritor. Y acá las palabras claves que necesitamos utilizar son adjetivos, ¿cierto? Adverbios, que son aquellas palabras, ¿cierto? Que nos van a ir construyendo en la imagen un verbo por aquí, por allá. Por ejemplo, si iba corriendo, que estaba cansado, eso ya nos entrega una característica. Corrió, sí, lo hizo, pero quedó cansado. Y uno puede entender por qué quedó cansado. ¿Por qué? Porque además está fuera de estado físico. Su estado físico, o sea, está fuera de forma. No es muy deportista, porque es francamente gordo, ¿ya? También es chico. Sus pasos probablemente no es muy largo, no es muy alto. Sus pasos no son largos. Entonces, ahí tenemos varios elementos con los que uno puede ir jugando. Y uno como lector hace esos avisos. Uno como lector se va adelantando a esos hechos y es capaz de imaginar cómo se va a desarrollar
la historia. Ahora, ya tenemos esos elementos y quiero pasar a otro aspecto fundamental de los personajes, que es los aspectos psicológicos. Si el niño está ahí o los personajes están ahí, tienen que pensar de alguna manera, se tienen que comportar de cierta manera. Hay valores que se le han inculcado a ese personaje, hay acciones que él sería capaz de realizar, ¿ya? A eso, en términos técnicos, se le conoce como etopeya. La etopeya son los aspectos psicológicos. Los personajes son aquellos fundamentales que hacen cosas. Los personajes son los encargados de llevar la historia desde un punto A a un punto B, a un punto C, D, para llegar a un Z. Pero para llegar a ese punto no pueden hacerlo solos. Necesitan fundamentalmente tener una forma de actuar. Muchas veces en los videojuegos actuales se les dice a los jugadores, a los niños, ¿qué van a hacer? Si van a partir con su historia siendo piedad. En Undertale dice, ok, apelamos a la piedad, nos enfrentamos a él o dialogamos. Hay una serie de elementos donde el personaje puede jugar. Yo me acuerdo que en Resident Evil hace 1000 años, en el 3, uno decidía si se enfrentaba o no a los villanos. Entonces, nosotros, ¿por qué está en los videojuegos? Porque está también en la literatura, porque está en el cine, está desde tiempos inmemoriales. Si uno recuerda a los dioses griegos en esencia tenían condiciones psicológicas. Su forma de comportarse era particular, no era cualquier forma de relacionarse con otros. Los dioses griegos eran personajes, ¿cierto?, que tomaban aquellos elementos principales, ¿cierto?, de las personas para explicar fenómenos de la naturaleza. Y así fue como los griegos explicaron el mundo. Entonces, necesitamos de aspectos psicológicos. Todos necesitamos de aspectos psicológicos. Yo les voy a leer acá un fragmento donde podemos ver esa psicología del personaje sin que se diga de forma tan explícita. ¿Por qué lo digo así? Porque uno no anda por la vida diciendo, hola, yo soy bueno, o este personaje es bueno, este personaje es malo. ¿Por qué? Porque sería muy fome para el lector, no habría un descubrir cómo son los personajes que se están contando, sería muy poco desafiante. Y la idea es que el personaje sea capaz de entender, de interpretar aquellos elementos de manera rápida, de ser desafiado, pero que me permita a mí ir avanzando en ese descubrir. Vamos a revisar otra novela que es de Clive Barker, que se llama El juego de las maldiciones, que dice más o menos así. Ya tenemos, aquel no era su hogar. Él no tenía hogar, ni lo había tenido durante una década. Él era un nómada y un oportunista, y durante un corto espacio de tiempo, Varsovia le había ofrecido ganancias suficientes para retenerlo ahí. Pronto, cuando hubiese recuperado las energías agotadas en sus recientes vagabundeos, sería hora de continuar su camino, pero allí estaba, disfrutando de la libertad de la ciudad, mientras los primeros signos de la primavera murmuraban en el aire. ¿Qué elementos psicológicos tenemos acá? No se dice en la primera línea, se explica después. Aquel no era su hogar, él no tenía hogar. ¿Y cómo se llama una persona que no tiene hogar? Él era un nómade, o sea, un nómada. Como era un nómada, ¿cierto?, no tiene hogar, él está siempre dando vueltas. Y de hecho, al dar vueltas, por no tener hogar, dice, durante un corto espacio de tiempo, Varsovia le había ofrecido ganancias suficientes para retenerlo. Inmediatamente podemos interpretar, ¿dónde se queda él? Se queda en Varsovia. Ok, si se quedó en Varsovia, sabemos que esta historia está ocurriendo en Europa, no está ocurriendo acá en Chile, no está ocurriendo en un contexto nacional. ¿Se dan cuenta? Que sea oportunista, sabemos que es alguien que va a aprovechar las situaciones, no es alguien que se va a quedar quieto esperando que le ocurra, no es alguien que aprovechó una oportunidad, no, es un oportunista, que nos da a entender eso, que él siempre va a estar sacando partido a las situaciones con las que se enfrenta. Y sabemos que tú tienes un pasado, dice, hay un pasado, dice, y no lo había tenido, no tenía hogar, y no lo había tenido durante una década. O sea, él se ha pasado una década sin hogar luego de un periodo de estabilidad, ¿cierto? Dice, pronto cuando hubiese recuperado las energías agotadas de sus recientes vagabundeos, o sea, ya está cansado. Si decimos que sus energías están agotadas, él ya se encuentra cansado y ya no quiere seguir viajando y quiere sacarle partido a donde se encuentra, que en este caso es Varsovia. Pero ahí estaba, claro, le va a sacar partido y está disfrutando de la libertad. Él quiere estar en Varsovia, quiere aprovechar ese lugar en el que se encuentra.
y estamos en un periodo del año, la primavera murmuraba en el aire. Ese murmuraba la primavera, ya tenemos un tipo que está tranquilo, que por fin de dar tantas vueltas se quiere quedar quieto en algún lugar. Muchas veces la psicología de los personajes, aquellos elementos, no se encuentran de forma explícita. Nosotros tenemos que interpretarlos. Nos podemos encontrar con un personaje que mira persistentemente a alguien y ese mirar nosotros lo vamos a entender. Como sea, va a ser si es algo romántico o si quiere cometer algún delito, quizás le quiere robar, ¿cierto? O si es bueno, si ayuda a las personas a cruzar la calle, probablemente vamos a entender que es un personaje bueno. Y ahí están los juegos del narrador. Hay un ejemplo clásico, ¿cierto?, de Don Quijote de la Mancha, un libro de 1600 en España, en donde todos conocemos, yo creo, la existencia de Dulcinea del Toboso. Pero Dulcinea jamás aparece en la novela. Dulcinea solo existe en la imaginación de Don Quijote. Y cada descripción que se hace de ella es una descripción basada en aquellos aspectos que Don Quijote cuenta. Y de hecho ha contado tantas veces lo hermosa, lo perfecta que es Dulcinea, que Don Sancho le empieza a creer, ¿ya? Y como le empieza a creer, quien trata de conversarle y le cuenta que una vez se encontró con Dulcinea y fue a pedirle un favor. Pero ¿qué ocurre? Ese favor que le va a pedir, Don Quijote le cree a Sancho porque Sancho le va sacando información de cómo es Dulcinea. Entonces, estuve con Dulcinea, oh, esa mujer tan hermosa, sí, era muy hermosa. Entonces ahí van jugando. De hecho, Don Quijote es la primera novela como una estructura novela tradicional donde el personaje evoluciona. Nuestros personajes no pueden ser estáticos, nuestros personajes tienen que cambiar, ya sea cambiar a través de esta situación social, que lo vamos a ver inmediatamente, que es el otro elemento propio de la construcción de personajes, o a través de la psicología, puede que cambie. Muchas veces los villanos en la historia se vuelven buenos, o aquellos buenos pasan por momentos malos para lograr objetivos, ¿cierto?, más fundamentales. Y como les adelantaba, el otro aspecto que necesitamos desarrollar para nuestro personaje es el aspecto social. Los personajes no están construidos, no se sostienen en nada. De hecho, los personajes viven en un contexto, ¿cierto? Acá tenemos que, en el primer ejemplo, que era del aspecto psicológico, este niño, ¿cierto?, que venía todo mojado, sabemos que inevitablemente es un colegial. O sea, va a la escuela. Es un antecedente importante. ¿Por qué? Porque al ser escolar hay cosas que él puede hacer y hay cosas que él no puede hacer por un tema de ley, por un tema de trato. Probablemente él está al cuidado de su papá o su mamá, ¿cierto? Hay alguien adulto que lo va a cuidar, va a tener profesores, se va a encontrar con compañeros de colegio y ahí uno inmediatamente ya proyecta la historia, ya sabemos qué cosas puede hacer. En el caso de los aspectos psicológicos, nos decía, el personaje vive en Varsovia. Europa no es Chile. Aquellas conductas que le toca al personaje van a ser distintas allá o acá. Yo me acuerdo que una vez tuve que realizar una novela en donde el personaje venía de Japón, pero no había ningún elemento de Japón. De hecho, siempre hablaba de las cosas chilenas que le gustaban. Sí, genial, porque ello nos hace más cercanos a nosotros. Pero tenemos que tener, si él ha vivido 12 años, 13 años en Japón, necesitamos que tenga algún rasgo, alguna palabra, alguna muletilla. Nosotros cuando conocemos un lugar distinto, hablamos de eso, más si hemos vivido ahí. Entonces son elementos que son necesarios rescatar. Acá, cuando hablamos de los aspectos sociales, fundamentalmente en un personaje, nosotros nos referimos a la situación económica, porque eso determina a las personas, la situación económica. También la determina el espacio físico en el que se desarrolla, ¿cierto? Eso también. Vivir en la zona sur de Santiago es distinto a vivir en la zona poniente. Yo en mi caso soy de Maipú, ¿cierto? Y ahí corre mucho viento. Es húmedo, hay mucha neblina. ¿Por qué? Porque se está cerca de la costa, se está cerca del mar, ¿ok? Ustedes en el caso de, si fuesen de Puente Alto, ahí tienen los cerros mucho más cerca. Entonces probablemente los paseos de curso, como me toca a mí ver, los estudiantes van de viaje a algún lugar ubicado en el Cajón del Maipo. No va a ir a Colina, por ejemplo, que queda al otro extremo de la ciudad, ¿cierto? Y eso mismo va a determinar la forma de hablar, la forma de comportarse, forma de ver el mundo de tu personaje está determinado por cómo se ve, por cómo piensa, cuáles son los valores que le han inculcado y por cómo
está determinado por el medio social, aquellos aspectos que los van a marcar. Por eso es que uno se construye como persona también con esos distintos elementos, ¿ok? Ahora, recapitulando, muchas veces el escritor, al construir un personaje, no necesariamente escribe todos aquellos aspectos físicos de sus personajes, cada detalle en la novela, pero él lo tiene que tener. Él no puede no haber hecho una ficha con aquellos aspectos fundamentales de sus personajes, ¿ok? Él debe saber que ese personaje es diestro. Una cosa tan simple como esa, si el tipo de su personaje va a utilizar la mano derecha o usar la izquierda, ¿ok? Eso ya lo determina. A mí me tocó una vez con una novela, el ilustrador puso que los niños estaban tirando unas piedras de carbón, ¿cierto? Con la mano izquierda. ¿Qué ocurre? Mi personaje en la novela era todo el tiempo había sido diestro. Tuve que retroceder la novela para empezar a hacer los ajustes para que los niños, en este caso, se encontraran utilizando la mano izquierda para tomar las piedras, porque si no, no era coherente con la imagen en la portada del libro. Entonces, no podíamos caer en eso. Así es que, como actividad, ¿cierto? Nosotros ya les di los ejemplos, les mostré los adjetivos, les mostré los verbos, aquellas palabras fundamentales para la descripción física. La psicológica era igual, el hecho de que fuera un nómade, ¿cierto? Que estuviese en Varsovia, que siempre estaba vagando, nos va a construir la imagen, ¿cierto? Mental del personaje, y por supuesto que quería quedarse un tiempo, disfrutar de su libertad, ¿cierto? Ahora, ahí en primavera. Ahora quiero que, como actividad, nosotros seamos capaces de construir un personaje. No, como taller, ¿cierto? Tenemos el objetivo fundamental de construir un relato, ¿cierto? Que sea digno de estar publicado en una obra. Eso yo les voy a pedir, que ahora ustedes hagan el ejercicio de tomar un personaje, construirlo en estas tres dimensiones: la dimensión de los aspectos físicos, la dimensión de los aspectos psicológicos y las sociales. Vuelvo a insistir, no siempre todos esos elementos van a estar presentes en el mismo texto, pero sí necesitamos que el lector tenga la capacidad de imaginarlo. Debemos darle vida, porque no son personas, son personajes, y tú como escritor tienes el deber y la misión, el desafío de hacer que uno sea capaz de imaginar el personaje, que uno sea capaz de entender cómo el personaje puede relacionarse con los otros. Así es que la tarea fundamental ahora que yo les dejo para terminar esta clase, ¿cierto? Con una actividad, con un desafío, y que por supuesto ustedes me lo hagan llegar y lo podamos revisar a través de otras plataformas, ya sea a través del correo electrónico, ¿cierto? Y a través de el WhatsApp podamos comunicarnos y poder revisar esos ejercicios. Es muy importante. Entonces, tenemos que, primero que todo, escoger un personaje, coloquéle usted nombre, ¿ok? También es un elemento importante, el nombre tiene que ser algo significativo, ¿ya? Vamos, pero del nombre vamos a conversarlo después. Primero, démosle cuerpo, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es, usted va a pensar en su personaje y se lo tiene que imaginar, y tal como usted lo imagina, me lo tiene que decir a mí, que voy a ser su lector, y yo tengo que entenderlo como profesor, ¿cierto? Como monitor del taller, y los otros lectores también lo tienen que entender. Debemos ser capaces de leer el personaje y tener inmediatamente las imágenes mentales, qué gusto de color, cómo se ve. El gusto de color al vestir nos va a dar un elemento, ¿cierto?, de psicológico. ¿Por qué le gustará ese color? Imaginemos, es típico que la gente que le gusta la música metal, ¿cierto?, viste de negro, porque también su banda es más oscura, es un poco más violenta, entonces viste de determinada manera y uno lo reconoce como tribus urbanas por las calles. Eso tienen que hacer ustedes, mostrarme de la mejor manera posible a su personaje. Entonces, en una hoja, o ya sea en el computador, como quieran, en un borrador, en una libreta en primera instancia, deme aquellos elementos físicos de su personaje, luego me entrega, luego ese personaje, esos elementos físicos, van a ser los psicológicos, y se va a dar cuenta, usted probablemente, inmediatamente, ok, si el personaje tiene este elemento, puedo conectarlo con este otro, y así le va a ir dando forma a su creación, ¿ya? Y dentro de eso mismo, el lugar del que pertenezca, al lugar donde viva, va a ser el espacio psicológico. No podemos tener un personaje
que en términos reales, ¿cierto?, de la ficción, no tenga un pasado, un presente y un futuro. Así es que yo los invito a que su personaje, por favor, tenga situado dónde vive, en qué año está situado. ¿Qué es el contexto? El contexto en esencia siempre es espacio y tiempo. En este caso, un lugar de origen, ¿cierto? Su personaje, ya tenemos el espacio. Junto con eso, tenemos que su personaje tiene que ser de un tiempo. Hoy en día, los niños, todos manejamos la tecnología. De hecho, yo estoy haciendo mi clase así. Pero probablemente mis profesores que me educaron allá hace muchos años, hablar de celulares, de transmisión en directo, sería imposible. O sea, si situamos a nuestro personaje en los años 90, ese personaje ya no sabe lo que es una transmisión por Instagram, por Facebook, ya no sabe lo que es utilizar un teléfono como si fuese una computadora que nos permite todas las ventajas. De hecho, ya Internet era muy difícil, recordarán ustedes que era a través de el teléfono que se comunicaba uno. Así es que dejo planteado el ejercicio para que lo desarrollemos y nos podamos seguir comunicando otra vez, lo menciono, de las plataformas, que sea correo electrónico o a través de la red de WhatsApp, ¿cierto? Que estamos ahí con un grupo para poder revisarlo, para que podamos hacer una corrección y podamos ir puliendo ese personaje. Ustedes lo entregan, yo reviso, lo devuelvo y ahí lo vamos a ir trabajando. Junto con eso, aprovecho entonces de despedirme, agradecerle, espero que haya sido lo más claro en estos tres aspectos, ciertos, fundamentales de un personaje, y esta fue la clase para el taller, cierto, de habilidades literarias de la Corporación Cultural de Puente Alto. Muchísimas gracias.